Buen día, mi nombre es Lady Natalia Becerra Sánchez, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Militar Nueva Granada. El tema que a continuación les voy a exponer son los modelos de sedimentación. Esta presentación consta de 4 ítems. El primero, las generalidades. Segundo, vamos a hablar de los conceptos fundamentales que se tienen en cuenta para los modelos de sedimentación. Tercero, se van a tratar el tema de los modelos de TACAD, que son los que se están utilizando en la actualidad. Y como cuarto, vamos a hacer una aplicación en un programa de modelación de procesos biológicos denominado BIO. Las generalidades. La sedimentación es un proceso de separación sólido-líquido, el cual consta de un tratamiento a través de un clarificador primario y un clarificador secundario. En los clarificadores secundarios son una parte integral de los sistemas de lodos activados, ya que brindan funciones como la clarificación y el espesamiento de lodos. Por otra parte, en el clarificador primario se elimina la mayor cantidad de materia orgánica sedimentable por acción de la gravedad antes de llegar a los procesos biológicos. Por diseño, las plantas transforman la materia orgánica soluble en biomasa y posteriormente se requiere que se elimine esta biomasa de la corriente líquida. Esto a través de un proceso de sedimentación secundaria antes de la descarga al cuerpo receptor. Existen 4 tipos de sedimentación. La primera es la sedimentación discreta, en donde las partículas de sedimentación caen con sus velocidades de sedimentación individuales iguales durante todo su proceso de caída. Es decir, cada partícula cae a la misma velocidad en el mismo periodo de tiempo. La sedimentación floculenta consiste en que las partículas se van aglomerando o agrupando en partículas de mayor tamaño. Esto que genera que al unirse estas partículas se genere un aumento de la masa y por ende se aumente la velocidad de la caída de las partículas. La sedimentación obstaculizada consiste en una suspensión en la que las fuerzas entre las partículas dificultan el proceso de sedimentación. Y por último, la sedimentación por comprensión es que se forma una estructura entre las partículas que va modificándose lentamente con el tiempo. La imagen que ven en pantalla es cómo se está dividido un sedimentador o un clarificador en sus capas. Esto consta de 4 capas. La primera es la capa más superficial, que es la capa de nata, en donde se encuentra la materia orgánica o inorgánica que flota junto con las partículas que fueron elevadas por acción de las burbujas o de grasas, etc. La segunda capa es la fracción líquida. Es donde se encuentran las partículas que aún no han sedimentado y que no han flotado. La tercera capa es una capa de separación entre la fracción líquida y la fracción o la capa de lodos. La última capa, que es la más profunda, es la capa de lodos, que es donde se está asentando por gravedad todo el lodo o todos los sólidos. En esta última capa se encuentra la mayor concentración de sólidos del clarificador. El concepto fundamental que se debe tener en cuenta para los modelos de sedimentación es la teoría de flujo, la cual asume que el movimiento hacia abajo de la zona de espesamiento del clarificador es impulsado por 2 fuerzas. La primera es la sedimentación por gravedad, representada por Gs, y la segunda es la recirculación del lodo, representada por Gu. Ambos conceptos están definidos de acuerdo a la velocidad y a la concentración. Sin embargo, para el caso de la sedimentación por gravedad, se da en base a la velocidad de sedimentación. Y para el caso de la recirculación de lodo, se da con base en la velocidad de recirculación, que también está definida por el caudal que se va a recircular sobre el área transversal del sedimentador. La velocidad de sedimentación es uno de los temas primordiales para comprender los modelos de sedimentación. Según Kinch, en 1952, definió que la velocidad de sedimentación de las partículas sólidas se da en función únicamente de la concentración local. Sin embargo, estudios posteriores a él definieron que este término era erróneo. ¿Por qué? Según Dipp y Edwin, en 1967, la teoría de Kinch era muy ideal y requería de un lodo ideal para ser directamente aplicable. En 1963, Vesselin definió la velocidad de sedimentación con una función exponencial, en donde se establece que la velocidad de sedimentación es función de la concentración de sólidos existentes inicialmente en suspensión. Por otra parte,
Dick y Young en 1972 definieron y concluyeron que el concepto de flujo másico se podía aplicar a suspensiones floculantes, como el caso de los lodos que se forman en una aproximación a los modelos o a las condiciones de la sedimentación. Pero entonces surge la duda de cuál de los dos modelos era más confiable, el de Vesselin o el de Dick y Young. Para eso se definió que el concepto de Vesselin o la teoría de Vesselin era más acertada, ya que planteaba la velocidad como un modelo exponencial, dado que es más preciso y se requiere un procedimiento numérico de análisis matemático más detallado. El modelo de Takat. En 1991, Takat modificó la ecuación de Vesselin dado que tuvo en cuenta el hecho de que la velocidad de sedimentación va disminuyendo a medida que la concentración de sólidos se va acercando a cero. Esto se puede ver reflejado aquí en la gráfica, en donde la velocidad de sedimentación está disminuyendo en función a la concentración de sólidos. Cuando la concentración es menor que la concentración mínima, la velocidad siempre va a ser cero. Es decir, las partículas se mueven con el agua como si fueran partículas o sustancias solubles. Cuando la concentración se encuentra entre la concentración mínima y la concentración 1, está controlada por las partículas discretas lentamente sedimentables. Además, Takat consideró tres aspectos o tres parámetros fundamentales. El primero es el parámetro de asentamiento en la zona floculenta. El segundo es el parámetro de asentamiento en la zona obstaculizada. Además de una fracción no sedimentable de la zona de los sólidos suspendidos totales. Como Takat modificó la ecuación de Vesselin, dio una ecuación de doble exponente. Además, la división o las categorías de los modelos de sedimentación ayudaron a los postulados de la ecuación de Takat. Por ello, la división de estos modelos de sedimentación se pueden dividir o se pueden ver desde tres formas. La primera es desde la interacción entre las partículas o el fluido. También desde una perspectiva analítica. Y por último, teniendo en cuenta la velocidad o el comportamiento de las partículas en el fluido. La interacción fluido-partícula se basa en el supuesto de que una partícula que se asienta reemplaza un volumen del fluido, lo cual al fluido hace que éste se mueva en dirección opuesta. Una interacción partícula-partícula describe el asentamiento en suspensión que contienen los diferentes tipos de partículas. El modelo analítico se basa en las ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales son ecuaciones de derivadas parciales no lineales que describen el movimiento de un fluido. La velocidad, por su parte, se divide en nivel macroscópico y nivel microscópico. Al hablar de nivel macroscópico, intentamos predecir la velocidad promedio de las partículas en suspensión, las cuales se deben tener en cuenta la sedimentación obstaculizada. De igual manera, al hablar de nivel macroscópico, no se tiene en cuenta el tamaño de la partícula ni la densidad de esta. Ya cuando se habla de nivel microscópico, se quiere tener un mayor nivel de detalle del comportamiento de las partículas. Por ello, sí es importante tener en cuenta el tamaño de la partícula y la densidad de estas. El funcionamiento de los modelos de sedimentación en estado dinámico se recogen dependiendo de la variación de la concentración de lodos en función del tiempo y la profundidad del sedimentado. Eso se puede ver reflejado en esta expresión, en donde se hace un balance de materia aplicado de los sólidos del sedimentado, añadiendo dos términos, el de advección y dispersión. Cuando hablamos de advección, nos referimos al transporte de sustancias por el fluido, y dispersión es el movimiento del fluido a través del medio. La ecuación que pueden ver en pantalla representa un modelo dinámico en estado de dispersión, ya que los dos últimos variables representan la mezcla de dispersión a lo largo del clarificador junto con la velocidad de reacción de los sólidos. La mayoría de veces se ignoran estos dos últimos términos y se aplica la ley de conservación hiperbólica, más conocida como la ecuación de continuidad, en donde solo se tiene en cuenta el transporte por advección. Pero entonces esto genera que se dé un modelo por capas. ¿Cómo funciona este modelo por capas?
Una forma de esquematizar la ecuación de continuidad es dividiendo el clarificador en varias capas horizontales de igual altura con una igual concentración de sólidos. El modelo de capas más simple considera dos comportamientos bien mezclados. El primero es con una zona de clarificación y el segundo es con una zona de asentamiento o de sedimentación, en donde el número de capas puede variar entre 1 y 100 capas, dependiendo del nivel de detalle que el modelador considere a tener en cuenta. De igual manera, se tiene en cuenta una capa de alimentación que consiste en una sola capa para los sólidos que van ingresando al tanque de clarificación. A medida que se debería resolver el proceso de comportamiento o el nivel de capas, se debería mejorar el proceso de predicción de la curva ya que se tiene un mejor nivel de detalle. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta, dado que en la práctica no siempre se tiene en cuenta un número de capas determinado. Por ejemplo, cuando TACAD modeló su clarificador, constaba de un modelo de 10 capas. Este modelo daba un buen nivel de detalle del comportamiento de los sólidos suspendidos. Sin embargo, estudios posteriores, uno fue el de Battius en 1996, aumentó el número de capas a 20 sin cambiar los parámetros que TACAD había modelado. Pero las predicciones se deterioraron considerablemente, además del rendimiento del modelo fue peor en la discretación de capas muy finas, es decir, en 50 capas, en comparación con las 10 capas que se habían modelado en un inicio. Por lo anterior, Benedict propuso una función exponencial para redescribir la relación observada entre el número de capas y la velocidad, aumentando así el proceso y el nivel de detalle en cuanto a la predicción de la curva de velocidad de sedimentación y concentración. Aunque la función principal de los clarificadores secundarios es la separación sólido-líquido, también pueden ocurrir algunos procesos biológicos como la desnitrificación. Se estima que aproximadamente el 40% de la desnitrificación total de un proceso puede llegar a ocurrir en un clarificador, por lo cual es necesario tener esto en cuenta para los modelos de sedimentación. Esto se puede ver representado en esta ecuación, en donde se tiene presente un índice volumétrico de los lodos que van entrando directamente al clarificador secundario y también los lodos que pueden llegar a ser recirculados. De igual manera, se tiene presente la constante de semisaturación que los sólidos o la carga del sedimentador puede llegar a tener, representado por Ki, junto con las concentraciones de sólidos que van entrando al sedimentador secundario y las constantes o de Monod. La aplicación de estos modelos de sedimentación son utilizados por diferentes simuladores de procesos biológicos, tales como Simba, Aquasim y BioWin. Para casos prácticos vamos a mirar cómo son aplicados en el programa de simulación denominado Bio. En estos se utilizan dos tipos de subdivisión de los modelos de sedimentación, los cuales son el modelo de Bézilin y el modelo TACAD en función exponencial. Estos modelos los utiliza BioWin para dos unidades, los cuales son el SBR y los clarificadores secundarios. Esto, cuando nosotros utilizamos el BioWin, se dirige uno a la presentación de proyectos, después opciones de proyecto actual, que en el menú superior del BioWin, y encontramos la opción de opciones de modelos. En este podemos definir si queremos un modelo exponencial o un modelo de Bézilin. Como ya lo dije, en los SRBs pueden también aplicarse estos modelos de sedimentación. Sin embargo, cuando uno en el BioWin aplica estos modelos, se puede dar de tres formas. La primera es utilizando la opción de función no reactiva. Esta función en el BioWin es la más tradicional para modelar la fase de sedimentación en un SBR. Es decir, la lista completa de las variables de estado se mantiene en unas celdas del SBR actual, el que el modelador desee utilizar, de modo tal que los modelos biológicos pueden ser aplicables durante la fase de sedimentación.
Este método permite al BioWin simular fenómenos como la desnitrificación durante la fase de sedimentación. Sin embargo, debido a la complejidad para resolver simultáneamente ecuaciones biológicas y de asentamiento, hay una disminución notable de la velocidad de sedimentación durante la fase de asentamiento. La segunda opción es la de no reactiva. Ofrece un grado más simplificado de la comparación con respecto a lo reactivo. Si se selecciona esta opción, toda la lista de variables de estado se mantiene en las celdas del SBR, pero el modelo biológico no se activa durante la fase de sedimentación. Con este método hay menos disminución de la velocidad de simulación durante la fase de sedimentación porque el BioWin ya no puede resolver simultáneamente ecuaciones de sedimentación y procesos biológicos. La última opción es una simulación aproximada, es la que ofrece un mayor grado de simplificación. Si se selecciona esta opción, las variables de estado se agrupan durante la fase de sedimentación, sin embargo, el cálculo de las reacciones biológicas no es posible. Estas tres opciones las podemos encontrar dentro de las funciones del SBR y vamos a la opción de modelos, opciones del modelo. Y seleccionamos acá en la parte inferior qué opción nosotros queremos utilizar para simular nuestro proceso en un SBR. De igual manera, en los SBR se tienen en cuenta la concentración de sólidos suspendidos totales y la velocidad de sedimentación. Son dos variables que se deben ingresar para que estos modelos se puedan aplicar. La modelación de sedimentación en un clarificador secundario permite al usuario ingresar las especificaciones del modelo de asentamiento, así como especificar si se modelan las reacciones biológicas dentro del sedimentador secundario. De igual manera, el BioWin permite dos opciones a modelar. La primera es por forma de capas. El número de capas se puede modelar de acuerdo a las especificaciones que se quieran seleccionar. El primer número de capas mínimo que se permite es de 5. Sin embargo, hay un número predeterminado de capas que es de 10 si el modelador no desea ingresar el número de capas que él prefiera el nivel de detalle. También se pueden especificar la capa de alimentación superior y el número de capas de alimentación utilizando el cuadro de edición que se ve ahí en pantalla. Por otra parte, el modelo de Bézilin modificado se puede también simular, sin embargo, se debe tener en cuenta la resuspensión de las partículas sólidas. Esta se puede entender con la siguiente gráfica. A medida que la concentración de sólidos se va acercando a una máxima compactabilidad, que es esta capa de acá que está en estado constante, los sólidos pueden resuspenderse y así van disminuyendo la concentración de este hasta llegar a cero. El término de resuspensión se activa esencialmente cuando la concentración de sólidos en una capa se acerca al máximo permitido. El BioWin decide tomar el máximo permitido generalmente de 800 miligramos litro. La resuspensión comienza con valores de concentración de sólidos ligeramente menores a la máxima compactabilidad de la concentración mínima. Estos 800 miligramos litro es una compensación a la capa de compactabilidad máxima que da el BioWin. Una vez la concentración de sólidos en una capa supera esta línea de concentración de compensación, comienza el proceso de resuspensión. El BioWin de igual manera te permite seleccionar si quieres o no el número de capas para el caso de la selección de capas, que es el modelo de TACAD, o el modelo de Bézilin modificado. Esto ha sido todo lo de modelos de sedimentación. Espero que les sea de mucha utilidad en sus vidas profesionales y demás.